Durante años, un hombre vivió en completa soledad en las montañas, sin hablar con nadie más que con el viento y los árboles. Pero una brutal noche de invierno, 3 enormes osos pardos aparecieron en su puerta, no para atacarlo, sino para pedirle refugio. Lo que sucedió a continuación dejó en estado de shock a todos los que más tarde escucharon la historia. La cabaña se alzaba solitaria al borde de los pinos, con el techo combado por los años de nieve y silencio. En el interior, Walter estaba sentado encorvado junto a la estufa, y el único sonido era el crepitar del fuego y el lento ritmo de su respiración. Había elegido esta vida, lejos de la gente, lejos del ruido del mundo. Durante casi una década, su única compañía había sido la naturaleza. Cuervos volando en círculos, ciervos atravesando los prados, el ocasional aullido de un lobo llevado por el viento. Aquel invierno fue el más duro que había visto. La nieve se amontonaba hasta la cintura contra las paredes. El viento cortaba como una cuchilla y la comida escaseaba cada semana que pasaba. Walter había aprendido a soportar el hambre, a reparar lo que se rompía, a sobrevivir con poco. Pero incluso él sentía el peso de la soledad más fuerte que de costumbre. Una noche, mientras la tormenta rugía fuera, lo oyó, fuertes golpes en la nieve, más cerca de lo que ningún humano se atrevería a acercarse con ese tiempo. Al principio pensó que era su mente jugándole una mala pasada, el sonido de los árboles crujiendo bajo el hielo. Pero entonces se oyó un gruñido profundo y gutural, seguido de un gemido tan extraño que lo dejó paralizado. Osos pardos. El corazón de Walter se estrelló contra sus costillas. Conocía bien ese sonido. Los había visto antes, a lo lejos, sus enormes siluetas moviéndose por el bosque como sombras vivientes, pero nunca tan cerca, nunca en su puerta. A continuación se oyó un rasguño, bajo y desesperado, garras arañando la madera. La mano de Walter se cernió sobre el rifle que estaba junto a la pared. Su instinto le gritaba que defendiera su único refugio. Pero algo en el sonido lo detuvo. No era rabia, no era el hambre salvaje de una bestia cazando a su presa, era una súplica. Entreabrió la puerta. La nieve entró a raudales, azotándole la cara. Y allí estaban, 3 enormes osos pardos, con el pelaje cubierto de escarcha y los ojos hundidos por el agotamiento. Uno, más grande que los demás, empujó a un oso más pequeño hacia adelante, como si lo instara a ponerse a salvo. Walter se quedó paralizado, con la respiración atrapada en la garganta. Toda una vida de miedo luchaba con algo más profundo, la compasión. En contra de todos sus instintos de supervivencia, susurró en medio de la tormenta: «Entrad». Y cuando abrió más la puerta, dejando entrar a 3 bestias salvajes en su frágil cabaña, no tenía ni idea de que la decisión que tomó esa noche lo cambiaría todo y dejaría a todo un pueblo atónito cuando se enteraran de la verdad. En el momento en que Walter se hizo a un lado, el aire frío entró con fuerza, trayendo consigo el olor a pelaje mojado y tierra. Los 3 osos pardos atravesaron pesadamente la puerta, y sus enormes cuerpos llenaron la cabaña con una presencia casi sofocante. Walter contuvo el aliento. Había vivido solo durante años, pero nunca su soledad había sido interrumpida por algo tan inmenso, tan peligroso. La osa más grande se movió primero, rozando el marco con su corpulencia al entrar. Giró la cabeza y sus ojos marrones dorados se clavaron en los de Walter. No estaban enloquecidos por la rabia, sino cargados de agotamiento, como si hubiera soportado más inviernos de los que podía soportar. Detrás de ella venía el segundo, más pequeño, pero aún poderoso, con un paso desigual, como si una lesión lo ralentizara. El último era el más pequeño de los 3, poco más que un osesno, con el pelaje cubierto de escarcha y los movimientos lentos por el frío. Las manos de Walter temblaban mientras cerraba la puerta, dejando fuera la tormenta. El fuego crepitaba nerviosamente en la estufa, su luz parpadeaba por toda la habitación, proyectando sombras en movimiento sobre los osos que los hacían parecer aún más grandes. Su rifle estaba apoyado contra la pared, al alcance de la mano, pero sus dedos se negaban a agarrarlo. Un movimiento en falso podía significar la muerte,
pero su instinto le decía que no mostrara ninguna amenaza. Se quedó quieto, respirando superficialmente. «Tranquilos», murmuró con la voz ronca por la falta de uso. «Tranquilo». La osa resopló, su aliento se condensaba en la fría cabaña. Bajó su enorme cabeza, olisqueó el suelo y luego empujó al osesno hacia el fuego. El oso más pequeño se derrumbó sobre la alfombra que Walter había colocado cerca de la estufa, con los costados agitados y los ojos entrecerrados. El corazón de Walter se retorció. No veía monstruos, sino una familia, desaliñada y agotada por el invierno. Retrocedió arrastrando los pies y cogió una vieja olla de hojalata de la encimera. Con manos temblorosas, la llenó con agua del barril y la deslizó con cuidado por el suelo. La madre la olisqueó primero y luego la lamió, con la lengua raspando el metal. La empujó hacia el osesno, que bebió débilmente, derramando más de lo que tragaba. El oso herido se quedó atrás, con los ojos cautelosos, pero finalmente también bajó la cabeza. Walter se hundió en su silla, con las piernas demasiado débiles para sostenerlo. La cabaña parecía más pequeña que nunca. El aire estaba cargado de calor, humo y el olor almizclado de los osos. Su mente le gritaba que aquello era una locura. Había invitado a la muerte misma a su hogar. Sin embargo, cuando el osesno se acurrucó más cerca del fuego, dejando escapar un suave y lastimero gemido, Walter sintió algo completamente diferente, una punzada de reconocimiento. Recordó sus propios inviernos, años atrás, cuando el hambre le carcomía los huesos y el silencio era su única compañía. Recordó cómo se quedaba mirando los armarios vacíos, preguntándose si vería la primavera. La fragilidad del osesno reflejaba su propio pasado. Las horas pasaron en un silencio incómodo. Walter no se atrevía a dormir. Cada crujido de la madera, cada movimiento de los osos le aceleraba el corazón, pero los animales no se movieron hacia él. Parecían entender que la cabaña no era un campo de batalla, sino un refugio. En un momento dado, la osa levantó la cabeza y lo miró de nuevo. La luz del fuego se reflejó en sus ojos, reflejando algo más allá del instinto animal, algo que Walter no podía nombrar, pero que sentía en lo más profundo de su ser. No era confianza, todavía no, pero tampoco era odio. Walter rompió el silencio. «Os iréis cuando pase la tormenta», susurró, aunque las palabras eran más para sí mismo que para ellos. «Solo esta noche, eso es todo». Pero incluso mientras hablaba, lo dudaba. Sabía que la tormenta pasaría, pero el hambre y las heridas permanecerían. Estas criaturas habían acudido a él porque no tenían a quién más recurrir. Al amanecer, el viento amainó. Las paredes de la cabaña dejaron de traquetear. Walter se levantó con rigidez de la silla, con dolor en las articulaciones. Los osos permanecían acurrucados cerca del fuego, el osesno apretujado contra el vientre de su madre, el herido respirando de forma superficial pero constante. Se quedó de pie junto a ellos, apoyándose pesadamente en su bastón. «Me han hecho quedar como un tonto», murmuró en voz baja, «un viejo tonto que habla con los animales». Sin embargo, su voz no transmitía ira, solo algo que sonaba como gratitud. Walter se arrastró hasta la estufa, rompió un trozo de pan duro y dudó. Le quedaba poco, solo lo suficiente para una semana, quizá 2. Pero cuando miró al osesno, con su pequeño pecho subiendo y bajando de forma irregular, dejó el pan con cuidado en el suelo. El cachorro olfateó y luego mordisqueó débilmente, esparciendo migas. La madre observaba, pero no interfería. Walter volvió a sentir un nudo en el pecho. «Eso es, pequeño. Tómalo». Cuando la primera luz pálida de la mañana se filtró a través de las contraventanas agrietadas, Walter se dio cuenta de algo que no había sentido en años. Su cabaña ya no estaba en silencio. Respiraba con vida, irregular, incierta, pero viva. Y aunque el miedo aún se enroscaba en sus entrañas, un pensamiento tranquilo se coló en su mente. Tal vez no estaba tan solo como pensaba, pero con ese pensamiento llegó una sombra de temor. Porque si alguna vez llegaba a oídos del pueblo que había dado cobijo a osos pardos, no lo llamarían compasión,
lo llamarían locura y traería consecuencias que él no estaba preparado para afrontar. Walter miró una vez más a la osa madre, con sus ojos dorados entrecerrados por el cansancio. «Todos tenemos enemigos», susurró. «Y después de esta noche, el mío puede que no sea solo el frío». Al segundo día, la cabaña parecía un mundo dividido entre el hombre y la bestia. Walter se movía con cautela, golpeando el suelo con su bastón, midiendo cada paso, mientras los osos se movían a la luz del fuego con una presencia tan inmensa que parecía doblar el aire. La tormenta había pasado, pero la nieve fuera era profunda e implacable. Walter abrió las contraventanas al amanecer y vio que los ventisqueros llegaban hasta la mitad de las ventanas. Ningún animal podía viajar lejos en esas condiciones, y ningún hombre tampoco. Todos estaban atrapados juntos, unidos por la necesidad, no por elección. El osezno se movió primero, arañando débilmente la manta que Walter había tirado cerca del fuego. Sus gemidos rompieron el silencio, suaves pero insistentes. La madre se agachó lamiéndole las orejas y empujándolo con el hocico para que se acercara a su vientre. Walter observó la escena con un nudo en la garganta. No vio a unos depredadores, sino a una familia, tan frágil y desesperada como sus propios recuerdos de haber criado a unos hijos que se habían marchado a ciudades que nunca volvería a visitar. El oso herido se movió con torpeza, arrastrando la pata con un leve gruñido. Walter frunció el ceño. «Así que eso es», murmuró. «Estás herido». Dio un paso lento hacia adelante, con la mano cerca de la mesa donde guardaba las vendas para sus propios huesos viejos. El oso gruñó bajo, advirtiéndole que se alejara. Walter se quedó paralizado y levantó las manos. «Tranquilo, no quería hacerte daño». En lugar de eso, se arrastró hasta la estufa y sirvió sopa aguada de la olla que había preparado con lo que le quedaba de frijoles. Su estómago rugió de hambre, pero vertió la mitad en un cuenco de madera poco profundo y lo deslizó por el suelo. El osezno lo olisqueó primero y luego lo lamió con avidez. La madre lo permitió, pero cuando Walter intentó empujar el cuenco hacia el herido, ella dio un paso adelante y lo bloqueó con su corpulencia. Walter la miró a los ojos, con firmeza a pesar del temblor de sus manos. «Aún no confías en mí. Es comprensible». Retrocedió y se dejó caer en la silla con un gemido. «Pero ya verás que no soy una amenaza». Las horas se difuminaron en una rutina incómoda. Walter cuidaba el fuego, racionaba la comida y hablaba en voz alta más de lo que lo había hecho en años. Se encontró narrando tareas sencillas. «Ahora voy a cortar leña. Cuidado con las astillas. Oh, la sopa está aguada, pero calentará los huesos». Una vez se rió, un sonido extraño para sus propios oídos. «Escúchame, hablando como si fueras de la familia». Los osos no respondieron, pero su presencia llenó el silencio que antes le carcomía. Durante años había vivido con nada más que sus pensamientos, resonando contra las paredes. Ahora, incluso el sonido de su respiración hacía que la cabaña pareciera menos vacía. Sin embargo, el coste era elevado. Cada comida que compartía dejaba sus armarios más vacíos. Contaba los frascos y los sacos con manos temblorosas, sabiendo que solo le quedaban unos días antes de que el hambre se apoderara de él si daba demasiado. Su instinto de supervivencia le gritaba que los echara, que recuperara su soledad. Pero cada vez que pensaba en abrir la puerta y echarlos a la nieve, sus ojos se posaban en el osezno, con las costillas visibles bajo el pelaje ralo y los ojos apagados por el cansancio. Se veía a sí mismo en esa debilidad y no se atrevía a hacerlo. Una noche, mientras el viento volvía a aullar, Walter se sentó a mirar las llamas. Habló en voz baja, más para sí mismo que para ellos. «Os iréis cuando la nieve se ablande. Debéis hacerlo. Si el pueblo se entera de que habéis estado aquí, vendrán con armas y fuego. No verán lo que yo veo». La osa levantó la cabeza y sus ojos dorados captaron la luz del fuego. Resopló una vez, un sonido que hizo que a Walter le doliera el pecho. No era un acuerdo, pero tampoco una amenaza. Era simplemente un reconocimiento,
como si ella entendiera que eran dos criaturas atrapadas en la misma tormenta de la vida. Esa noche, Walter soñó con el pasado. Vio a su esposa, fallecida hacía mucho tiempo, cubriendo a sus hijos con una manta mientras la nieve golpeaba las ventanas de su primer hogar. Se vio a sí mismo más joven, más fuerte, jurando que protegería a su familia sin importar el costo. Se despertó con lágrimas en las mejillas, el hocesno apretado contra sus botas en busca de calor. A la mañana siguiente, aparecieron huellas fuera de su cabaña, huellas humanas. Walter sintió un nudo en el pecho al verlas a través de las contraventanas entreabiertas, huellas profundas en la nieve, rodeando su leñera. Sabía lo que eso significaba. Cazadores, quizás aldeanos. El miedo le recorrió las venas. Si alguien veía a los osos pardos en su cabaña, no importaría por qué estaban allí. Lo tacharían de loco o, peor aún, de peligroso. Matarían a los animales y quizá tampoco lo perdonarían a él. Se volvió hacia los osos, con la voz ronca. No podéis quedaros. Si os encuentran aquí, se acabó para todos nosotros. Pero cuando abrió la puerta, el hocesno gimió ante la ráfaga de frío y se refugió en el calor de la cabaña. El oso herido gruñó a los ventisqueros, sin querer moverse. La madre se plantó firmemente entre Walter y la puerta, con el aliento humeando en el aire gélido. Walter bajó lentamente su bastón, con el pecho oprimido. «Así que esa es tu elección», susurró. Volvió a cerrar la puerta, haciendo clic el pestillo. Se desplomó en su silla, con la cabeza entre las manos, aplastado por el peso de su decisión. Había elegido la compasión por encima de la supervivencia. Pero fuera, en el silencio de la nieve, las huellas humanas esperaban como una advertencia. Y Walter lo sabía. El verdadero peligro no eran las bestias que había dentro de su casa, eran las personas que pronto podrían llamar a su puerta. Walter se despertó sobresaltado al oír el crujir de la nieve fuera. No era el pisoteo constante y pesado de los osos, a eso ya se había acostumbrado. Este era más agudo, humano, deliberado. Su mano se lanzó hacia el rifle apoyado contra la pared. Los osos también se movieron. La madre levantó la cabeza con las orejas erguidas y un gruñido sordo vibró en su pecho. El hocesno se apretó contra ella, mientras que el macho herido se movía inquieto, dejando escapar un gruñido. Walter cojeó hasta la ventana, apartando el hielo del cristal. Al principio, no vio nada más que la blancura de la mañana y los pinos inclinados bajo la nieve. Entonces, un movimiento. Un hombre que subía con dificultad por la cresta, envuelto en un abrigo grueso, con un rifle colgado a la espalda. Jonas. Walter sintió un nudo en el estómago. No había hablado con Jonas en casi 5 años, desde que abandonó el pueblo y sus chismes para exiliarse por voluntad propia. Jonas había sido uno de los pocos que no se burló abiertamente de él, pero tampoco lo defendió. Ahora, allí estaba, con las botas hundiéndose profundamente en la nieve, los ojos escudriñando la cabaña. Walter susurró con voz ronca, «Silencio», a los lobos, aunque el gruñido de la madre se hizo más profundo. Unos golpes resonaron en la puerta. Firmes, constantes, no hostiles, pero lo suficientemente fuertes como para hacer gritar al cachorro. «Walter», la voz de Jonas atravesó la madera. «¿Estás ahí? Vi humo. Pensé que tal vez finalmente te habías congelado o muerto de hambre». El pulso de Walter latía con fuerza en sus oídos. Si Jonas empujaba la puerta, si entraba, no habría forma de ocultar lo que se había refugiado junto al fuego de Walter. El pueblo lo sabría en cuestión de horas. Apretó con fuerza su bastón, obligando a sus piernas a dirigirse hacia la puerta. «Estoy aquí», dijo con voz ronca, áspera por la falta de uso. «Entonces abre», gritó Jonas. «Has estado fuera demasiado tiempo. La gente se pregunta si sigues vivo». Walter dudó. Detrás de él, la osa se movió. Su enorme cuerpo proyectaba largas sombras a la luz del fuego. El hocesno volvió a gemir. Si se negaba a abrir, Jonas solo sospecharía más. Si abría, la verdad se derramaría como sangre en la nieve. Walter entreabrió la puerta solo unos centímetros, manteniendo su cuerpo encajado en el hueco. La ráfaga de frío lo golpeó como una bofetada.
Jonas estaba justo al otro lado, con el rostro enrojecido por el viento y los ojos penetrantes. «Tienes un aspecto espantoso», murmuró Jonas. «¿Estás enfermo o solo más viejo?» Walter esbozó una débil sonrisa. Ambas cosas. Jonas miró más allá de él, entrecerrando los ojos ante la habitación llena de humo. ¿Qué es ese olor? No es solo leña. A Walter se le revolvió el estómago. El olor almizclado de la piel de oso lo impregnaba todo. Intentó dar un paso adelante para bloquear la vista. «He estado quemando pieles viejas. Mantiene el aire caliente dentro». Jonas frunció el ceño, claramente poco convencido. Cambió el peso de su cuerpo, como si estuviera listo para empujar a Walter. «¿Seguro que estás solo ahí dentro?» Un sonido lo delató. El cachorro, demasiado curioso para su propio bien, dejó escapar un pequeño gemido ahogado. Jonas se quedó paralizado. Sus ojos se agudizaron. ¿Qué ha sido eso? La mente de Walter se aceleró. Podía mentir, decir que era el viento, una bisagra rota, pero Jonas no era tonto. El sonido había sido demasiado claro, demasiado vivo. «Walter», dijo Jonas lentamente, con voz baja e incrédula. «Dime que no has...» Walter apretó con fuerza el bastón con los nudillos blancos. «Llegaron con la tormenta», dijo con voz ronca. «3, helados, hambrientos. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Dejarles morir?» Jonas se quedó boquiabierto. Empujó la puerta, forzándola para abrirla más antes de que Walter pudiera detenerlo. Sus ojos se posaron en lo que veía dentro. La madre, enorme, ahora erguida, con sus ojos dorados ardientes. El macho herido gruñendo en voz baja. El cachorro apretado contra su madre. Durante un largo y terrible momento, ninguno de los dos hombres habló. Entonces Jonas susurró: «Que Dios te ayude, Walter». La madre osa dio un paso adelante, mostrando los dientes. Walter levantó una mano temblorosa. «No», gritó. El gruñido del lobo se detuvo. La osa se mantuvo firme, pero su cuerpo permaneció tenso, listo. Jonas dio un paso atrás, llevando la mano al rifle que llevaba a la espalda. «Te matarán, y si el pueblo se entera...» «No me han tocado», espetó Walter, con voz repentinamente feroz. «Ni una sola vez. Solo querían calor. Eso es todo». El rostro de Jonas se retorció con incredulidad, pero debajo de ella parpadeaba algo más: conflicto. Miró de la figura demacrada de Walter al cachorro, que gemía débilmente cerca del fuego. Su agarre del rifle se aflojó ligeramente. «¡Estás loco!», murmuró Jonas. «Pero tal vez no seas despiadado». La voz de Walter se apagó. «Si se lo cuentas, vendrán con fuego y armas. No verán lo que yo veo. Los matarán a todos». Jonas lo miró fijamente, indeciso. Luego escupió en la nieve y murmuró: «No sé en qué te has convertido aquí, pero no es lo que somos nosotros. No diré nada, todavía, pero si lo descubren sin mí». Sus ojos se endurecieron. «Arderás con ellos». Se dio la vuelta y se adentró con dificultad en la nieve. Su figura se perdió tras la cresta. Walter se desplomó contra el marco de la puerta, con las piernas temblorosas y el pecho agitado. Cerró la puerta y la atrancó con el cerrojo. Detrás de él, la osa madre se quedó mirando, con el aliento humeando en el aire cálido. Por un momento, sus miradas se cruzaron, no como las de un depredador y su presa, sino como las de dos guardianes de una frágil confianza. Walter susurró: «No tardarán en llegar, y cuando lo hagan...». Su voz se quebró. «Tendré que elegir». El osesno volvió a gemir, acurrucándose contra su bota en busca de calor. El corazón de Walter se encogió. Ya sabía qué decisión tomaría. Pero fuera, las palabras de Jonas resonaban en el silencio sepulcral de la nieve. «Si lo descubren, arderás con ellos». Y Walter lo sabía. Su secreto era ahora una mecha encendida. Jonas regresó con dificultad al pueblo, con las botas hundiéndose en la nieve a cada pesado paso. El frío le mordía la cara, pero no era nada comparado con la tormenta que se desataba en su mente. Había visto muchas cosas en su vida: lobos rodeando el ganado, osos destrozando cabañas en busca de comida,
pero nunca esto. 3 osos pardos acurrucados junto al fuego, no con furia, sino por necesidad, bajo el techo de un hombre que había elegido el exilio. Cuando llegó al límite del pueblo, la campana de la iglesia estaba sonando, convocando a los fieles a las oraciones vespertinas. Jonás se ajustó el abrigo y bajó la cabeza al pasar junto a grupos de hombres que encendían linternas y mujeres que llevaban a los niños al interior. No dijo nada de lo que había visto, pero su silencio era como una piedra que le presionaba cada vez más fuerte contra las costillas. Dentro de su cabaña, Walter estaba sentado junto al fuego, todavía temblando por el encuentro. Sabía que Jonás no se mantendría callado para siempre. El hombre había mostrado misericordia antes, pero la misericordia se doblega bajo presión. Los aldeanos temían lo que no entendían, y 3 osos en una cabaña nunca se verían como un milagro. Lo llamarían locura, blasfemia, peligro. La osa yacía con su osesno apretado contra su costado, y el macho herido respiraba de forma superficial, pero constante cerca de la estufa. Walter se apoyó en su bastón y los miró a través de sus ojos nublados por el humo. «Fame habéis traído de vuelta al mundo, lo quisiera o no», susurró. «Y el mundo ya viene a por nosotros». Al día siguiente, los rumores se extendieron por el pueblo. Alguien había visto huellas cerca de la colina de Walter, huellas demasiado grandes para ser de perros y demasiado pesadas para ser de ciervos. Los cazadores regresaron con las manos vacías, murmurando que los depredadores se estaban acercando a las casas de los humanos. Las madres advirtieron a sus hijos que no se acercaran a los pinos. La taberna bullía de especulaciones. «Son osos», insistía un hombre. «Vi huellas tan anchas como mi mano». «Entonces, ¿por qué no han sacado todavía a Walter de su cabaña?», replicó otro. «Quizá ya esté muerto», sugirió alguien, provocando risas nerviosas. Jonás se sentó en un rincón, sin tocar su bebida, con la mandíbula apretada. Notaba cómo las miradas se desviaban hacia él, con preguntas sin formular. Siempre había sido él quien exploraba cerca de la colina de Walter. Si alguien sabía la verdad, era él. Cuando Eric, un trampero bocazas con más orgullo que sentido común, golpeó la mesa con su jarra y gritó: «Yo digo que revisemos la cabaña de ese ermitaño. Si hay bestias cerca, él es el responsable». A Jonás se le revolvió el estómago. Habló antes de poder contenerse. «Dejad al hombre en paz. No os ha hecho nada». La sala se quedó en silencio. Eric sonrió con aire burlón, inclinándose hacia adelante. «Has estado cerca de su colina, ¿verdad, Jonás? ¿Qué has visto?». El pulso de Jonás se aceleró. Se obligó a mantener la voz firme. «Nieve, pinos, silencio. Lo mismo de siempre». «No». Algunos hombres murmuraron su acuerdo, pero Eric entrecerró los ojos. «Qué curioso. Para ser un hombre que vive como un fantasma, Walter se las arregla para despertar rumores». Jonás se marchó antes de que se dijera nada más, con un nudo en el estómago. Había protegido a Walter con una mentira, pero las mentiras se pudren rápidamente en los pueblos pequeños. Mientras tanto, Walter sintió el cambio mucho antes de que las botas de los aldeanos llegaran a su puerta. Esa noche, mientras avivaba el fuego, notó que los osos estaban inquietos, con las orejas temblando ante sonidos que él apenas podía oír. Abrió un poco las contraventanas y vio una tenue luz de linterna moviéndose a lo lejos, cerca de la línea de árboles. Los aldeanos estaban rodeando el lugar. Cerró la ventana con las manos temblorosas. «Vienen», le susurró a la osa madre. «Quizás no esta noche, pero pronto». El osesno gimió como si respondiera, apretándose contra su pierna. Walter se inclinó lentamente, con dolor en las articulaciones, y apoyó la mano en su lomo. Su pelaje era áspero y cálido. Por primera vez en años, se sintió necesario. Y esa necesidad lo ataba más fuerte que el miedo jamás podría hacerlo. A la mañana siguiente, Jonás apareció de nuevo, con el rostro pálido por la falta de sueño. Llamó a la puerta una vez, con fuerza. Walter abrió la puerta lo justo para dejarlo entrar. Los osos se movieron, pero la madre no se levantó. Sus ojos seguían a Jonás como un halcón, pero permaneció inmóvil. Jonás cerró la puerta detrás de él, con una voz que era un susurro áspero.
Están hablando. Eric los está agitando. Si convence a suficientes, vendrán aquí con rifles. Walter se dejó caer en su silla y su bastón cayó al suelo con estrépito. Entonces diles la verdad, dijo con voz ronca. La verdad los matará, espetó Jonas, señalando a los osos. ¿Crees que esos hombres verán lo que tú ves? No, verán amenazas para su ganado, para sus hijos. Les meterán una bala en la cabeza antes de que puedas decir una palabra. Walter sintió un nudo en el pecho. Pues que vengan, no les abriré la puerta. Jonas se paseó por la cabaña, pasándose la mano por el pelo. No lo entiendes, Walter. No necesitan tu permiso. Quemarán este lugar si creen que eso les mantendrá a salvo. Walter miró al fuego, con los ojos vacíos. He vivido solo durante años. A nadie le importaba si me congelaba o moría de hambre. Ahora doy cobijo y, de repente, mi vida importa lo suficiente como para destruirla. El silencio se prolongó. El cachorro volvió a gemir, rompiendo el peso de las palabras. Los ojos de Jonas se suavizaron al mirarlo, pequeño y frágil, apretado contra la bota de Walter. «Me estás pidiendo que los proteja», dijo Jonas en voz baja. Walter levantó la cabeza. «Te pido que no los traiciones». Jonas exhaló lentamente, como si el aire mismo llevara el peso de su decisión. Sintió una vez, con severidad. Por ahora, pero si Eric presiona más, puede que no sea capaz de retenerlos. Cuando Jonas se marchó, Walter sintió que la cabaña pesaba más que nunca. Se volvió hacia la osa, que lo observaba fijamente. «¿Has oído eso?», murmuró. «Tenemos un amigo, pero uno no es suficiente». Esa noche, las linternas se acercaron entre los árboles. Walter no durmió, tampoco los osos. Ahora estaban unidos por un frágil hilo de confianza, pero fuera, el miedo se estaba convirtiendo en ira y él sabía que pronto se rompería. La taberna estaba más ruidosa que en todo el invierno. Los hombres se apiñaban hombro con hombro, las botas pisoteaban la nieve derretida sobre el suelo de madera y las jarras golpeaban las mesas. Eric estaba de pie en el centro, con su voz resonando por encima del estruendo. «Yo mismo he visto las huellas», declaró señalando con el dedo al aire. Huellas enormes, dando vueltas cerca de la cresta de Walter. Los osos no se acercan tanto sin motivo. Les está dando de comer. Los mantiene con vida. Se oyeron murmullos. Algunos rezaban en voz baja, otros apretaban los puños. El pastor Green levantó la mano para pedir silencio. Si es cierto, entonces no es solo una tontería, es un pecado. Dar cobijo a las bestias es ponerlas por encima del hombre. Jonas estaba sentado en un rincón, en silencio, sin tocar su jarra. Apretaba la mandíbula con cada palabra. Eric siguió adelante, sintiendo el ansia de acción de la multitud. Todos recordáis la primavera pasada, cuando un oso atacó el ganado del viejo Miller. ¿Y si esta vez no son ovejas? ¿Y si son nuestros hijos? ¿Esperaréis a que uno de ellos sea arrastrado al bosque antes de actuar? El miedo se convirtió en ira. Los hombres golpearon las mesas con los puños y alzaron la voz. «No podemos esperar. Nos ha puesto a todos en peligro. Si no deja a las bestias, las expulsaremos a todas». El pastor Green asintió solemnemente. «Entonces está decidido. Mañana por la noche marcharemos. Quemaremos su cabaña si es necesario, por la seguridad de todos». La silla de Jonas se deslizó hacia atrás, haciendo un ruido seco en la tensa sala. «Están hablando de asesinar a un anciano. Walter no ha pisado este pueblo en años. No es una amenaza». Eric se burló. «Entonces, ¿por qué lo defiendes? A menos que sepas algo que no nos has contado». La sala quedó en silencio. Docenas de ojos se volvieron hacia Jonas. Su pulso se aceleró, pero su voz se mantuvo firme. «Sé esto. El miedo convierte a los hombres en tontos. Estáis dispuestos a derramar sangre por rumores». Eric golpeó la mesa con su jarra, salpicando cerveza. «Entonces venid mañana por la noche y vedlo por vosotros mismos. Si después de eso seguís defendiéndolo, sabremos que os habéis vuelto blandos». La mirada de Jonas se endureció. «Allí estaré, y si levantáis una antorcha contra esa cabaña, tendréis que responder ante mí».
Walter no necesitó oír la decisión de los aldeanos para sentirla. El bosque transportaba susurros, el aire estaba cargado de tensión. Esa noche, las linternas parpadeaban al borde de los árboles, más cerca que nunca. Se quedó de pie junto a la ventana, con el bastón en la mano y el corazón latiéndole con fuerza. Detrás de él, los osos se movían inquietos. La madre daba vueltas lentamente, con sus ojos dorados y penetrantes, mientras el osesno gemía cerca de la estufa. El macho herido resoplaba, arrastrando la pata, pero incluso él levantó la cabeza al oír las voces lejanas. Walter se apartó de la ventana, con la respiración entrecortada. Vienen, no con palabras ni con preguntas, con fuego. Se arrastró hasta sus estanterías y sacó las pocas cosas que le quedaban: 2 tarros de alubias secas, un cuchillo sin filo y una caja de cartuchos casi vacía. Su rifle estaba apoyado junto a la puerta, pero sabía que no era suficiente. No contra una turba. La osa dejó de dar vueltas y lo miró. Durante un largo momento, sus miradas se cruzaron y Walter sintió una extraña calma. «Lo entiendes, ¿verdad?», susurró. «Ellos te verán como un monstruo, pero yo veo otra cosa, una familia, perdida, como yo». Se agachó, a pesar del dolor en las rodillas, y deslizó el último trozo de pan hacia el osesno. «Si muero de hambre, que así sea, pero tú», su voz se quebró, «tú tienes que vivir». El osesno mordisqueó con avidez, esparciendo migas. La madre bajó la cabeza junto a Walter, su aliento caliente contra su mano. Él se quedó paralizado y luego, lentamente, con vacilación, le tocó el pelaje. Era áspero, grueso, vivo. Por primera vez, no sintió miedo. Sintió que pertenecía a ese lugar. A la mañana siguiente, Jonas regresó. Llamó a la puerta con fuerza, con urgencia. Walter abrió la puerta lo justo para dejarlo entrar. «Han fijado la noche», dijo Jonas con rostro sombrío. «Mañana, después de las oraciones, Eric los guiará con la bendición de Green. Antorchas, rifles, todo. Quieren acabar con esto». Walter se hundió en su silla, con el pecho oprimido. «Así que aquí termina todo». «No si te vas», insistió Jonas. «Llévalos al bosque ahora mismo. Quizá aún estés a tiempo». Walter negó con la cabeza. «El cachorro no sobrevivirá a la nieve, y el herido apenas puede caminar. Si los echo, morirán. No lo haré». Jonas caminaba de un lado a otro, pasándose la mano por el pelo. «Entonces estás eligiendo a ellos por encima de tu propia vida». La mirada de Walter no vaciló. «Ya he vivido mi vida. Lo que me queda no vale más que la de ellos». Jonas lo miró fijamente, dividido entre la frustración y la admiración. Por fin murmuró: «Entonces me quedaré contigo, pero debes saber que, si viene la turba, esta vez no será una advertencia, serán fuego y balas». Walter agarró su bastón, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Que vengan. No traicionaré a quienes han confiado en mí». La osa resopló y apretó a su osesno contra ella. El macho herido gimió suavemente y apoyó la cabeza en el suelo. Jonas los observó y luego se volvió hacia Walter. «Ellos no son los monstruos, ¿verdad?». Los labios de Walter esbozaron una leve sonrisa. «No, los monstruos no piden refugio». Esa noche, Walter se quedó despierto, mirando las llamas. Pensó en los años perdidos en silencio, en la soledad que lo había carcomido más que el hambre. Pensó en los rostros del pueblo, retorcidos por el miedo, y en Jonas, dividido entre 2 mundos. Por encima de todo, pensó en el cachorro acurrucado junto a sus botas, con su respiración diminuta y constante mientras dormía. Mañana, los aldeanos marcharían. Mañana, el fuego y el odio llamarían a su puerta. Pero esa noche, por primera vez en años, Walter se sintió menos solo, y mientras la nieve caía suavemente contra las ventanas, susurró en la oscuridad: «Les haremos frente juntos». La noche elegida por el pueblo llegó con un silencio más siniestro que cualquier tormenta. Walter se sentó junto a la estufa, con el bastón sobre las rodillas y el rifle a su alcance. Apenas había comido ese día.
Se le había acabado la comida y sus fuerzas se estaban agotando. Pero sus ojos seguían atentos, fijos en la puerta. Los osos también lo percibían. La madre se paseaba cerca del umbral, con las orejas erguidas y los ojos dorados brillando con energía inquieta. El osesno gemía, empujándole el costado, mientras que el macho herido se movía pesadamente junto al fuego, con la respiración superficial pero constante. Cada sonido del exterior, el crujir del hielo, el chasquido de las ramas, les hacía tensarse. Entonces sonó la campana. Un solo repique resonó a través de la cresta, grave y pesado, seguido de voces que se alzaban al unísono. El resplandor de las antorchas apareció entre los árboles, balanceándose como fantasmas ardientes contra la nieve. Walter sintió un nudo en el pecho. No era un grupo pequeño. Casi todo el pueblo estaba marchando. Se puso de pie lentamente, agarrando su bastón con una mano y el rifle con la otra. «Es la hora», susurró con voz ronca. «Quédate detrás de mí». La madre osa resopló como si respondiera y luego se colocó delante del osesno. En cuestión de minutos, el claro frente a su cabaña se llenó de gente. Hombres con abrigos gruesos, rifles colgados a la espalda. Mujeres, agarrando antorchas y murmurando oraciones. Incluso los niños habían seguido, con sus ojos muy abiertos brillando a la luz del fuego. Al frente estaban Eric, con la antorcha en alto, y el pastor Green, con la Biblia en una mano y el rifle en la otra. «Walter», la voz de Green resonó por encima de la multitud. «Salga, no nos obligue a sacarlo a la fuerza». Walter se arrastró hasta la puerta y la abrió lo justo para que se viera su frágil figura. El calor del fuego a sus espaldas contrastaba con la gélida noche. «Aquí estoy», dijo con voz ronca. Eric se burló y levantó la antorcha más alto. «Entonces demuestre que los rumores son falsos. Muéstranos lo que hay dentro. Si eres inocente, no tienes nada que temer». Walter apretó con fuerza el bastón. Su voz se quebró, pero se oyó con claridad. «¿Queréis pruebas? Entonces mirad en vuestros corazones. Habéis venido aquí con fuego, autoproclamándoos justos, pero solo traéis miedo». La multitud murmuró inquieta, pero Green los silenció con un gesto de la mano. «Basta de acertijos, anciano. Si no tienes nada que ocultar, abre la puerta». Detrás de Walter, el osesno gimió con fuerza. El sonido atravesó la noche como una espada. La multitud contuvo el aliento. La sonrisa de Eric se amplió. «Ahí están, las bestias a las que da cobijo». Se desató el caos. Algunos gritaban que quemaran la cabaña. Otros pedían prudencia. Se levantaron rifles. Se agitaron antorchas. La multitud se abalanzó hacia adelante. Antes de que llegaran a la puerta, la madre osa apareció rugiendo. Su enorme cuerpo llenaba la entrada y su gruñido retumbaba como un trueno lejano. El osesno se acobardó detrás de ella, y el macho herido se levantó tembloroso en la parte trasera. La multitud gritó. Las antorchas cayeron a la nieve. Se amartillaron los rifles. «¡Atrás!», gritó Walter, levantando los brazos. «No os hará daño a menos que le ataquéis primero». Pero Eric ya estaba cargando. Lanzó su antorcha al techo y las llamas lamieron las tejas. «Ahí está la prueba», rugió. «La bruja y la bestia juntas. Quemadlas a todas». La multitud se abalanzó. Los hombres avanzaron con sus rifles. Las mujeres gritaron, los niños chillaron. El techo de la cabaña comenzó a arder y el humo se elevó en la noche. Jonas se abrió paso entre la multitud con el rifle en alto. ¡Alto! Su voz resonó como el disparo que lanzó al aire. La multitud se detuvo, sorprendida. «¡Miradlos!», gritó, señalando la puerta. «Si esos osos quisieran matarlo, ya sería huesos. ¿No lo veis? Han venido en busca de refugio, no de sangre». El rostro del pastor Green se retorció de furia. «¿A eso le llamas misericordia? Crecerán, Jonas. Se llevarán el ganado, se llevarán a los niños. O tal vez», replicó Jonas, «se irán más fuertes, vivos, y el bosque los protegerá. Pero si derramáis sangre esta noche, nos maldeciréis a todos». La osa madre volvió a gruñir, mostrando los dientes, con los ojos dorados brillando a la luz del fuego.
Sin embargo, no se abalanzó. Se mantuvo como un escudo, no como una atacante. Walter se tambaleó hacia adelante, tosiendo entre el humo. Los llamas monstruos, pero yo he vivido con ellos. He visto hambre, dolor y confianza. Si nos quemáis esta noche, no son ellos a quienes destruís, sino vuestra propia humanidad. Por un momento, la multitud vaciló. Algunos bajaron sus antorchas. Pero Eric, con el rostro desencajado por la rabia, arrebató un rifle a un hombre que estaba a su lado y apuntó a la osa. Walter vio cómo se levantaba el cañón. Vio el fuego en los ojos de Eric. ¡No!, gritó, lanzándose hacia adelante. El rifle disparó. Walter cayó de rodillas, el bastón cayó ruidosamente sobre la nieve y el humo se arremolinó a su alrededor. La multitud soltó un grito ahogado. La osa rugió y se abalanzó hacia adelante, pero se detuvo a pocos centímetros de Eric, con su gruñido sacudiendo la tierra. La multitud gritó, dividida entre el miedo y el asombro. Jonas apuntó con su rifle a Eric, con el rostro pálido por la furia. «¡Basta!», tronó Jonas. «¿Vas a matar a un anciano para demostrar que tu miedo es fundado? Esta noche vosotros sois las bestias, no ellos». La multitud vaciló, dividida entre la rabia y la vergüenza. El humo se espesó y las llamas se elevaron más alto en el techo. La noche palpitaba con caos, miedo y fuego. Y mientras Walter se agarraba el costado, jadeando, la verdad se le grabó en la mente. Este era el momento en el que todo se decidiría. Si la misericordia vivía o moría en esta montaña. El cuerpo de Walter se desplomó sobre la nieve, justo fuera de la puerta. Por un momento, todo quedó en silencio. Ni gritos, ni gruñidos, ni siquiera el crepitar del techo en llamas parecía real. El único sonido era la respiración entrecortada de Walter, un jadeo húmedo y entrecortado mientras sus manos presionaban la herida en su costado. La osa madre se cernía sobre él, rugiendo con tal fuerza que la multitud retrocedió tambaleándose. Su enorme cuerpo impedía ver a Walter, con el pelo erizado y los ojos dorados brillando a la luz del fuego. El osezno chillaba, escondido detrás de sus patas, mientras el macho herido se arrastraba hacia adelante, emitiendo un gruñido gutural y profundo. «¡No disparen!», gritó Jonas, apuntando con su rifle directamente a Eric. «Si alguien aprieta el gatillo, tendrá que responder ante mí». La multitud vaciló con las antorchas temblando en sus manos. Algunos apartaron la mirada de Eric con repugnancia. Otros apretaron con más fuerza sus armas. El pastor Green levantó su Biblia y habló con voz aguda. «Esto es obra del diablo. La prueba está ante vuestros ojos. Un hombre sangrando y unas bestias protegiéndolo. Dios nos castigará si no actuamos». Pero la convicción de la multitud flaqueaba. Las madres abrazaban con más fuerza a sus hijos. Los hombres murmuraban inquietos. Habían venido para acabar con una maldición, pero lo que veían ahora no parecía tanto el mal como algo que no sabían nombrar. Jonas dio un paso adelante, con voz baja pero feroz. «Mirad más de cerca. Si esos osos fueran lo que Green dice que son, Walter ya estaría muerto. Ella podría destrozar a Eric allí mismo, pero no lo ha hecho. Está montando guardia, como haría cualquier madre». Los gruñidos de la osa retumbaban como truenos, pero ella no se abalanzó. Se plantó entre Walter y la multitud, con el aliento humeando en la gélida noche. El rostro de Eric se retorció de rabia, con el rifle aún en sus manos. «No le escuchéis, el miedo os ciega. Si nos vamos ahora, estas bestias se multiplicarán. Bajarán a nuestros graneros, a nuestras casas, lo harán». «¡Basta!», ladró Jonas, apuntando con su rifle al pecho de Eric. «Casi matas a un anciano que nunca te ha hecho nada malo. Si alguien aquí es un peligro, ese eres tú». La multitud murmuró. Algunos bajaron sus rifles, con vergüenza en sus rostros. Otros seguían aferrados a su miedo, levantando sus antorchas más alto, como si solo el fuego pudiera quemar sus dudas. Walter tosió, con sangre manchándole los labios. Su voz era ronca, quebrada, pero se oía. «Mirad, miradlos». Levantó una mano temblorosa hacia los osos. «Vinieron necesitados, y yo les di lo poco que tenía. Eso es todo, y aún así
me protegen. Preguntaos, ¿quién de nosotros es verdaderamente humano esta noche? La multitud vaciló, y un silencio pesado se extendió sobre la nieve. El fuego del tejado chisporroteó cuando Jonas arrojó un cubo de nieve para apagarlo, y otros dudaron antes de unirse. Pronto se elevó una espesa nube de vapor y las llamas fueron extinguidas. La voz del pastor Green vaciló, menos segura. La misericordia hacia las bestias es misericordia desperdiciada. Algún día se volverán contra nosotros. Pero una mujer de entre la multitud habló con voz temblorosa. He visto al cachorro. Es solo un bebé, no es diferente al mío. Acercó a su hijo a ella, con el rostro pálido. Quizá Jonas tenga razón. Quizá seamos nosotros los que hemos cambiado. Las palabras se propagaron entre la multitud. Las antorchas se hundieron en la nieve, los rifles se bajaron. Eric se quedó solo, con el rostro enrojecido, lanzando maldiciones. Necios, os arrepentiréis. Cuando destrocen vuestras casas, no vengáis a llorarme. La voz de Jonas era gélida. Ya has hecho suficiente. Vete. Eric se abrió paso entre la multitud y desapareció entre los árboles, con sus maldiciones resonando hasta que el bosque las engulló. Green bajó lentamente la Biblia. Sus labios se movieron en una oración, aunque nadie le escuchaba. La multitud, con el fuego apagado, comenzó a dispersarse, murmurando entre sí, ya no con rabia, sino con confusión, vergüenza e inquietud. Pronto, solo quedó Jonas. Se arrodilló junto a Walter, con las manos firmes a pesar de la sangre. «Aguanta, viejo, eres más fuerte que esto». Walter tosió, su voz apenas un susurro. «No, más fuerte, solo terco». Sus ojos se desplazaron débilmente hacia la osa que se alzaba sobre él. Ella se quedó. Jonas miró al enorme animal, cuyos ojos dorados seguían fijos en él, gruñendo bajo pero ya sin hostilidad. Lentamente, con cuidado, Jonas dejó a un lado su rifle y levantó ambas manos. «Tranquila, chica, estoy aquí para ayudar». La osa resopló pero no se movió, observando atentamente cómo Jonas arrancaba tiras de su abrigo y las presionaba contra la herida de Walter. El anciano hizo un gesto de dolor y gimió, pero esbozó una leve y amarga sonrisa. «Hace años que nadie me toca, y han hecho falta 3 osos y una bala para que alguien se preocupe por mí de nuevo». Jonas apretó la mandíbula, pero su voz se suavizó. «Ya no estás solo». El osesno se acercó con cautela, olfateando la bota de Jonas. Se quedó paralizado y luego exhaló cuando la diminuta nariz le rozó la pierna sin miedo. La osa madre resopló en señal de advertencia, pero no apartó al osesno. Por un momento, a la luz de las antorchas moribundas y el humo humeante, se instaló una frágil paz. El hombre y la bestia, uno al lado del otro, unidos por la sangre derramada y la misericordia mostrada. Pero Walter sabía, mientras su visión se nublaba, que esa paz era frágil. Eric no se había rendido, solo se había retirado, y el miedo del pueblo no había desaparecido, solo se había enterrado por esa noche. Mientras Jonas le vendaba la herida con más fuerza, Walter susurró: «Esto no es el final. La verdadera lucha aún está por llegar». La osa bajó la cabeza junto a él, con su aliento cálido contra su rostro, como si estuviera de acuerdo. Y por primera vez en años, Walter cerró los ojos, no por soledad, sino por el extraño y feroz consuelo de no estar solo. La cabaña olía a humo y sangre. Walter yacía en su catre, con el costado envuelto en tiras de tela que Jonas había arrancado de su propio abrigo. Cada respiración le retumbaba en el pecho, superficial y desigual. Estaba vivo, pero apenas. Los osos se quedaron cerca. El osesno se acurrucó a los pies de la cama, su pequeño cuerpo temblando con cada gemido de Walter. El macho herido yacía cerca de la estufa, con la respiración pesada pero constante. La osa madre nunca se apartó del lado de Walter. Se quedó de pie como un centinela, con sus ojos dorados fijos en la puerta, su cuerpo aún tenso por el recuerdo del fuego y los rifles. Jonas trabajaba en silencio, derritiendo nieve para obtener agua y limpiando la herida lo mejor que podía. Le temblaban las manos,
no por el frío, sino por el peso de lo que acababa de suceder. «Has perdido mucha sangre», murmuró. «Si se infecta, no sé si podré detenerlo». Walter esbozó una leve sonrisa. «No, no mientas a un anciano. He vivido lo suficiente, quizás demasiado». Jonas apretó la mandíbula. «Basta, no hables así. No has sobrevivido a esa turba para rendirte ahora». Los ojos de Walter se posaron débilmente en la osa que se encontraba de pie junto a él. «No he sobrevivido por mí, he sobrevivido porque ella se quedó». Jonas siguió su mirada. La osa madre bajó la cabeza y acercó el hocico a la mano de Walter. Durante un breve segundo, los dedos del anciano rozaron su pelaje áspero. Cerró los ojos y una lágrima se deslizó por su mejilla. «No estoy solo», susurró. Mientras tanto, el pueblo estaba todo menos tranquilo. La turba se había dispersado, pero la ira persistía como el humo después de un incendio. Algunos murmuraban que Eric había ido demasiado lejos, que disparar a un anciano no era justicia, sino crueldad. Otros, conmovidos por los sermones de Green, insistían en que Walter se había condenado a sí mismo al albergar bestias. En la taberna, Eric estaba sentado con la cara vendada, donde la sangre de Walter había salpicado. Su orgullo estaba más herido que su carne. «Todos lo visteis», escupió. «La osa casi me despedaza. La próxima vez lo hará». La próxima vez nadie saldrá ileso. Pero la duda había germinado. Un granjero llamado Ellis negó con la cabeza. «Yo la vi. Te tenía en su poder, Eric. Si hubiera querido, te habría matado, pero te dejó vivir». «Eso es porque está hechizada por Walter», insistió Green, golpeando la mesa con su Biblia. «No te dejes engañar. El diablo tienta con amabilidad antes de mostrar los dientes». Las voces chocaban. Algunos estaban de acuerdo, otros dudaban. El nombre de Jonas salía a relucir a menudo. Traidor, tonto, defensor de las bestias. Los planes para marchar de nuevo se intensificaron, pero esta vez la certeza se había fracturado. De vuelta en la cabaña, la recuperación de Walter era lenta y frágil. Los días se confundían entre sí. Jonas se quedó dividiendo su tiempo entre cuidar la herida, cortar leña y vigilar. Los osos se adaptaron a él con cautelosa tolerancia. El osesno incluso se atrevió a tocar sus botas con las patas, aunque la madre siempre lo vigilaba con ojos agudos. Walter hablaba poco, sus fuerzas eran escasas, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Años viví en silencio. Pensé que había elegido la paz, pero era vacío, soledad. Ahora, sus ojos se posaron en el osesno y luego en la madre. Ahora sé que la paz es otra cosa, es que confíen en ti. Jonas escuchó en silencio, aunque sus propias dudas lo atormentaban. Había visto el miedo del pueblo, lo había sentido él mismo, y, sin embargo, cada día en la cabaña lo erosionaba. Los animales no eran demonios, estaban hambrientos, heridos, desesperados, pero no eran asesinos. Aún así, la amenaza exterior crecía. Cada vez que Jonas regresaba del pozo, veía figuras en la distancia, aldeanos observando, esperando, susurrando. Una tarde, encontró una marca tosca rayada en un árbol cerca de la cresta, una cruz atravesando la cabeza de un oso. Una advertencia. «No han terminado», le dijo Jonas a Walter con voz sombría. «Volverán, y la próxima vez no estarán divididos». Walter tosió con el rostro pálido. «Entonces acabaremos con ellos, de una forma u otra». A medida que la nieve comenzaba a derretirse con los primeros indicios de la primavera, la tensión aumentaba. El osezno se hacía más fuerte, revolcándose juguetonamente en la cabaña, pero el macho herido empeoraba. Su cojera se hacía más pronunciada, su respiración más corta. Una tarde, Walter acarició su pelaje áspero y susurró: «Has cargado con demasiado peso, igual que yo». La osa se acercó con sus ojos dorados fijos en él. Walter sonrió levemente. «Si vuelven, no luches por mí, lucha por ellos». Jonas lo oyó y apretó las manos sobre su rifle. «No hables así. Aún no estás muerto.
Walter se rió débilmente. Llevo años muerto en espíritu, Jonas. Solo ahora me siento vivo de nuevo. En el pueblo, Eric avivó las llamas. Esperamos. ¿Y qué pasó? Las bestias se quedaron. Se hicieron más fuertes. Lo siguiente será venir a por nosotros. Sus palabras se extendieron por la taberna como el fuego por la hierba seca. Green dio ahora su bendición abiertamente. La misericordia se ha convertido en blasfemia. Si no actuamos, nuestros hijos sufrirán. Pero no todos estaban convencidos. Ellis volvió a hablar, esta vez en voz más alta. ¿Quieres que matemos a un anciano que no ha hecho daño a nadie? ¿Quieres quemar su casa porque dio de comer a los hambrientos? La taberna estalló en gritos. Las familias se dividieron. Los vecinos se volvieron unos contra otros. Sin embargo, al final, la furia de Eric se impuso. Se trazaron planes. Esta vez no habría medias tintas ni vacilaciones. Marcharían por última vez. Y no se irían hasta que la cabaña fuera cenizas, los osos estuvieran muertos y Walter silenciado para siempre. Esa noche, Jonas regresó a la cabaña con el rostro sombrío. Dejó el rifle en el suelo y se quedó mirando el fuego. Vuelven, Walter. Esta vez, todos. Eric, Green, todos los hombres que puedan sostener una antorcha. Quieren acabar con esto. Walter se sentó apoyado en el catre, con la mano descansando sobre el osesno. Su voz era tranquila, casi serena. Que así sea, no puedo detenerlos, pero tal vez tú puedas mostrárselo. Jonas frunció el ceño. ¿Mostrarles qué? Los ojos de Walter se suavizaron. Que el miedo no tiene por qué ganar, que la compasión puede resistir, incluso cuando el fuego viene a por ella. La osa resopló como si se hiciera eco de sus palabras. Jonas la miró. Luego miró a Walter y, por primera vez en su vida, no estaba seguro de si el anciano era un necio o el alma más valiente que había conocido jamás. Afuera, el bosque permanecía en silencio. Pero en la cresta, las llamas pronto volvieron a parpadear, preparándose para descender. Se avecinaba la tormenta final. Las primeras antorchas aparecieron en la cresta justo después del anochecer. Su resplandor parpadeaba contra el cielo oscurecido, entretejiéndose entre los pinos como ojos ardientes que descendían hacia la cabaña. Jonas los vio primero a través de la ventana y maldijo entre dientes. «Esta vez no lo ocultan», murmuró. «Quieren que los veas venir». Walter, apoyado contra su catre, tosió débilmente, pero no parecía asustado. «Pues déjalos. No me quedan fuerzas para huir». La osa madre caminaba de un lado a otro cerca de la puerta, con sus ojos dorados brillando a la luz del fuego. El osesno se apretaba contra ella, gimiendo al oler el humo que traía el viento. El macho herido levantó la cabeza, gimiendo, pero permaneció tumbado junto a la estufa, demasiado débil para levantarse. Jonas revisó su rifle con manos firmes. Se volvió hacia Walter. «Cuando lleguen, quédate ahí. Si alguien va a plantar cara, ese seré yo». Walter esbozó una sonrisa débil y torcida. «¿Crees que podrás enfrentarte a todo el pueblo?» Jonas apretó la mandíbula. «Si es necesario». Afuera, las voces se hicieron más fuertes. Hombres gritando, mujeres rezando, niños apiñados detrás de la línea de fuego. Al frente caminaba Eric, con el rostro desencajado por la rabia, una antorcha en una mano y un rifle en la otra. A su lado, el pastor Green marchaba solemnemente, con la Biblia agarrada como un arma. Se detuvieron a unos pasos de la cabaña. La multitud se desplegó con las antorchas en alto y los rifles relucientes. «Walter», resonó la voz de Green, rodando sobre la nieve. «Tienes una oportunidad. Sal, lleva a las bestias al bosque y enfréntate a la misericordia de Dios. Si te niegas, quemaremos este lugar hasta los cimientos». Dentro, el cachorro gimió más fuerte, apretándose contra la pierna de Walter. El anciano le acarició el pelaje con dedos temblorosos. Su voz era ronca, pero se oía con claridad. «Las llamáis bestias, pero yo he visto su misericordia, más misericordia que en todas vuestras antorchas y rifles». La multitud estalló en gritos de ira. Eric levantó su antorcha en alto. «Basta ya de su locura. Acabad con esto ahora mismo».
Los hombres se abalanzaron hacia adelante, con las antorchas en alto. Jonas salió disparado de la cabaña, rifle en mano, y se interpuso entre la multitud y la puerta. «¡Atrás!», rugió. «Si quemáis esta cabaña, primero tendréis que dispararme a mí». La multitud vaciló y se oyeron murmullos. Algunos bajaron sus antorchas con incertidumbre, pero Eric se burló. «Entonces has elegido tu bando, Jonas, arderás con él». Arrojó su antorcha al techo. Las llamas cobraron vida, propagándose rápidamente por la madera seca. La multitud rugió con los rifles amartillados. Dentro, la osa irrumpió en la puerta con un rugido que rasgó la noche. Se levantó sobre sus patas traseras, elevándose por encima de la multitud, con los dientes brillando a la luz del fuego. El osesno chilló, el macho herido gimió, pero ella se mantuvo firme, como un muro de pelo y furia. Los aldeanos gritaron, retrocediendo y dejando caer las antorchas en la nieve. Levantaron los rifles, pero les temblaban las manos. Jonas gritó, «¡Miradla! Ella no está atacando. ¡Sois vosotros!». Está defendiendo a su cría, igual que haría cualquiera de vosotros. Pero Eric estaba fuera de sí. Levantó su rifle, apuntando al pecho de la osa. Walter se obligó a ponerse de pie y se tambaleó hasta la puerta. La sangre manchaba sus vendajes, su respiración era entrecortada, pero su voz se abrió paso entre el caos. «Dispárenle y demostrarán quiénes son las verdaderas bestias esta noche». Por un instante, todo se congeló. Los rifles levantados, el fuego rugiendo, el oso gruñendo en voz baja. La multitud se encontraba en una encrucijada, dividida entre el miedo y la duda. El pastor Green levantó su Biblia, con el rostro pálido. «Dios exige que limpiemos este pecado. Dios exige compasión», gritó Walter, con la voz quebrada pero feroz. «Y si lo han olvidado, entonces han perdido más que yo». Las palabras golpearon a la multitud como un martillo. Algunos vacilaron y bajaron sus rifles. Otros murmuraron con ira, divididos entre la fe y el miedo. Eric gruñó, apretando el dedo sobre el gatillo. «Yo mismo pondré fin a esto». Jonas le apuntó con su rifle. «Esta noche no». Los dos hombres se miraron a los ojos a través de la luz del fuego, con la ira y la determinación chocando entre sí. A su alrededor, la multitud contuvo la respiración. Las llamas se extendían por el techo y el humo se elevaba en la noche. Las chispas llovían silbando en la nieve. El osesno gemía, la osa gruñía, Walter se tambaleaba. El aire mismo parecía temblar, atrapado entre dos opciones, la misericordia o la masacre. Y en ese momento congelado, mientras los rifles apuntaban y el fuego se elevaba, el pueblo se encontraba al borde de una decisión que lo cambiaría todo. El enfrentamiento se rompió con un grito. Uno de los jóvenes al borde de la multitud, presa del pánico por el rugido de la osa madre, disparó su rifle al cielo nocturno. La explosión resonó en la cresta como un trueno y se desató el caos. Las antorchas se balanceaban violentamente, los niños lloraban. El techo de la cabaña de Walter rugía con el fuego y las brasas llovían sobre la nieve. La osa madre se puso a cuatro patas, gruñendo con tanta fuerza que hacía vibrar los huesos, mostrando los dientes mientras el osesno chillaba detrás de ella. «¡No disparéis!», gritó Jonas, levantando su rifle en alto, pero su voz se ahogó entre los rugidos de la multitud. El miedo se había apoderado de ellos, y el miedo no tenía amo. Eric cargó hacia adelante, apuntando con su rifle al oso. «¡Mátalo ahora!», gritó. Walter se tambaleó hacia la puerta, agarrándose al marco para mantener el equilibrio. Sus vendajes estaban empapados, su rostro pálido por el dolor, pero sus ojos ardían. «¡No!», gritó, con voz entrecortada, pero lo suficientemente aguda como para atravesar el ruido. ¿No lo ven? Ella no los ha atacado, está protegiendo a su cría. La osa se abalanzó, no para matar, sino para empujar a Eric hacia atrás. Su enorme pata barrió la nieve delante de él, haciéndole perder el equilibrio. Cayó y su antorcha se apagó en la nieve. Por un instante, la multitud se quedó paralizada, esperando la sangre. Pero no hubo sangre.
Jonas aprovechó el momento, con la voz quebrada como un latigazo. Lo tenía en sus garras. Podría haberlo destrozado, pero no lo hizo. Abran los ojos. Ella no es la bestia aquí. Algunos aldeanos vacilaron y bajaron los rifles. Otros gritaron más fuerte, tratando de ahogar sus propias dudas. El rostro del pastor Green se retorció de furia, con la Biblia en alto. La misericordia con los demonios es pecado. Acabad con ellos antes de que ellos acaben con nosotros. Walter se tambaleó hacia adelante, quedando de pie en la puerta con las llamas a sus espaldas. El cachorro se apretó contra su pierna, con su pequeño cuerpo temblando. Levantó su bastón como una bandera. Si los matáis, también me matáis a mí. Y entonces decidme, ¿qué misericordia predicaréis en mi tumba? Las palabras calaron hondo. Las madres abrazaron a sus hijos con más fuerza. Los hombres dudaron. La multitud vaciló como una marea atraída por dos lunas. Pero Eric no había terminado. Se puso en pie a toda prisa y le arrebató otro rifle a un hombre demasiado atónito para detenerlo. Tenía los ojos desorbitados y le salpicaba la saliva mientras rugía. «¡Basta! Si ninguno de vosotros va a acabar con esto, lo haré yo». Levantó el arma. Jonas apuntó con su propio rifle y los dos hombres se enzarzaron en un duelo mortal. La multitud gritaba, dividida entre gritos de «¡Parad! ¡Y hacedlo!». El fuego rugía cada vez más fuerte y las vigas crujían bajo el calor. El humo se extendía por el claro, cegando a algunos y asfixiando a otros. En medio del caos, el oso macho herido se arrastró hacia adelante con un gemido de dolor y se colocó junto a la madre, como diciendo, «Yo también me mantendré en pie». Aquella imagen rompió algo en Walter. Su voz, aunque quebrada y débil, resonó más fuerte que las llamas. «Mírenlos, heridos, hambrientos, perseguidos, y aún así permanecen juntos. ¿No es eso lo que es una familia? ¿No es eso lo que todos decimos ser?». Por primera vez, el silencio se extendió entre la multitud. Incluso el pastor Green vaciló con los labios temblorosos. Eric apretó el gatillo. El rifle de Jonas lo imitó, con todos los músculos tensos. Un respiro equivocado y la cresta se ahogaría en sangre. El cachorro gimió, con un sonido agudo e inocente. Se tambaleó hacia adelante, presionando contra la pierna de Walter, asomándose al mar de antorchas. Su pequeño cuerpo temblaba, pero no se escondió. Se mantuvo en pie. Un murmullo se extendió entre la multitud. Algunos dejaron caer sus rifles, otros bajaron las antorchas a la nieve. La imagen era demasiado cruda. Un hombre moribundo, un cachorro a su lado, una madre protegiéndolos a ambos. Eric gritó frustrado, «¡Necios! ¡Os destruirán a todos!». Pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. Su antorcha se había apagado y su rifle temblaba en sus manos. La multitud había cambiado. El miedo se había desvanecido y la duda se había apoderado de ellos. Jonas gritó en medio del silencio, con el rifle aún apuntando con firmeza. «Decidid ahora. ¿Somos asesinos por piedad o protectores de ella?». La multitud dudó, en equilibrio sobre el filo de la navaja. Eric levantó su arma, desesperado por volver a derramar sangre. Walter, con la voz quebrada, dio la única orden que le quedaba: «Elegid la vida». El fuego rugía cada vez más fuerte. El techo crujía y las chispas caían sobre la nieve. El siguiente aliento, el siguiente disparo, lo decidiría todo. El aire en la cresta parecía congelarse, aunque el fuego lamía el techo de la cabaña y el humo se enroscaba como dedos oscuros en la noche. Walter se balanceaba en la puerta, con una mano agarrada a su bastón y la otra descansando protectora sobre el cachorro tembloroso a su lado. La osa madre se erigía como una fortaleza, con un gruñido sordo y todos los músculos temblando, pero controlados. El macho herido se preparaba a su lado, con la respiración entrecortada pero firme, como si estuviera decidido a no caer antes del final. Al otro lado del claro, la multitud vacilaba. Los rifles brillaban, las antorchas crepitaban, pero la convicción se desvanecía en sus rostros. Algunos hombres se movían inquietos, con la vergüenza tirando de sus brazos, mientras veían a los Esno acurrucarse junto a Walter. Otros seguían aferrados al miedo, con la mirada fija entre los osos y Eric,
que temblaba de rabia. El rifle de Eric apuntaba directamente al pecho de la madre. Tenía los nudillos blancos y los dientes apretados. «Esto termina esta noche», gritó. «No más esperas, no más piedad. Nos matarán a todos si no los matamos primero». Jonas dio un paso adelante, con su propio rifle apuntando a Eric. Su voz era áspera y se oía por encima de las llamas. «Y si disparas, Eric, matarás el último vestigio de humanidad que queda en este pueblo. Míralos, no están cazando, no están atacando, están protegiendo. ¿No lo ves?». La multitud murmuró con voces que subían y bajaban. Una mujer abrazó a su hijo y susurró: «El cachorro no es un asesino». Otro hombre gruñó: «Todavía no». El pastor Green levantó su Biblia en alto, aunque ahora incluso su voz temblaba. «El diablo tiene muchas caras. No os dejéis engañar por la gentileza. La bestia siempre mostrará los dientes». Pero Walter, tosiendo entre el humo y el dolor, encontró la fuerza para alzar la voz una vez más. Entonces pregúntense, ¿qué colmillos ven ahora? ¿Los suyos o los de ellos? Las palabras golpearon con fuerza. Se hizo el silencio. Muchos bajaron sus antorchas a la nieve, y las llamas se apagaron con un silbido furioso. Pero Eric no se inmutó. Se acercó, con el rifle temblando y los ojos desorbitados. «Cobardes, todos ustedes. Si ustedes no lo hacen, lo haré yo». La osa rugió, y el sonido atravesó el claro, resonando entre los árboles. La multitud retrocedió asustada. Aún así, ella no se abalanzó. Se mantuvo firme, con su enorme cuerpo protegiendo a Walter y a los Cesno. La voz de Jonas se quebró por la furia. «Suelta el arma, Eric. Si disparas, te lo juro, tendrás que responder ante mí». Por un instante, todo se congeló. La multitud contuvo la respiración. El fuego crepitaba, las vigas crujían. Los copos de nieve se arremolinaban en el humo. El dedo de Eric apretó el gatillo. Walter se tambaleó hacia adelante, colocándose completamente delante de la osa madre. Su frágil figura era un escudo lamentable, pero su voz resonó con una claridad que silenció la noche. «Si los matas, también me matas a mí. Así que hazlo, Eric. Demuéstrales a todos los que están aquí que tu miedo vale más que la vida de un hombre». El osesno gimió, apretándose contra su pierna. La imagen impactó a la multitud más profundamente que cualquier sermón. Un hombre moribundo, un animal indefenso y una madre que se negaba a atacar a menos que se viera obligada. Los rifles bajaron, los murmullos crecieron. «Tiene razón, esto no es justicia, es una locura». Incluso el rostro de Green vaciló. Su Biblia levantada temblaba antes de bajarla lentamente, su voz débil. Quizás esta no sea nuestra lucha para terminar». Pero el grito de Eric rasgó la noche. «Necios, os arrepentiréis cuando la sangre llegue a vuestras puertas». Levantó el rifle, desesperado, desquiciado. Jonas estabilizó su puntería. La osa se agachó, lista para saltar. La multitud jadeó, dividida entre el horror y el asombro. El aire ardía con la decisión. Un latido más y se rompería. El grito de Eric rasgó la noche mientras apuntaba con su rifle hacia la puerta. Tenía los ojos muy abiertos. Las venas hinchadas y la luz de la antorcha lo hacía parecer más una bestia que un hombre. La osa madre se agachó, lista para saltar. Jonas estabilizó su rifle, con el sudor congelándose en su frente. La multitud se preparó para la sangre. Entonces, el osesno tropezó hacia adelante. Se apretó contra la pierna de Walter, mirando a la multitud con ojos muy abiertos y aterrorizados. No gruñó, no mostró los dientes, solo gimió, un sonido tan pequeño que se perdía entre el rugido del fuego y los gritos de los hombres. La imagen quebró algo en los aldeanos. Varios bajaron sus rifles. Una mujer sollozó, abrazando a su hijo con más fuerza. Un granjero murmuró: «Eso no es un asesino, es solo un bebé». El rostro de Eric se retorció, la furia bullía en su interior. «Ciegos insensatos, crecerá, matará, y desearéis haberme escuchado». Su dedo se cerró sobre el gatillo. Walter, con el cuerpo tembloroso, se colocó delante del cachorro, con el bastón clavado en la nieve. Su voz era ronca, quebrada, pero feroz.
Entonces dispara, Eric. Pero recuerda, no estás matando a una bestia. Estás matando a un anciano que eligió la compasión por encima del miedo. Hazlo, y el único monstruo aquí serás tú. La multitud contuvo la respiración. Eric rugió y apretó el gatillo. El disparo nunca alcanzó a Walter. Jonas disparó primero. El estruendo de su rifle rompió el silencio de la noche. El arma de Eric salió volando de sus manos cuando la bala impactó en la culata, astillándola. Él cayó de espaldas en la nieve, agarrándose el brazo y gritando de rabia y dolor. La osa madre se abalanzó sobre él, elevándose sobre él con su rugido resonando en el claro como un trueno. Pero no atacó. Se quedó de pie sobre él, mostrando los dientes, desafiándolo a moverse. Los aldeanos jadearon. Lo que vieron era innegable. Misericordia. «Lo está perdonando», susurró alguien. Jonas se volvió hacia la multitud, con el rifle aún en alto. «Todos lo habéis visto. Lo tenía en su poder. Podría haber acabado con él, pero no lo hizo. ¿Quién es ahora el monstruo?» Un silencio sepulcral cayó sobre la cresta. Las antorchas cayeron a la nieve, los rifles se bajaron, incluso el pastor Green vaciló, y la Biblia se le resbaló de las manos temblorosas. «Quizás hemos juzgado demasiado rápido», murmuró. Walter se derrumbó de rodillas sin fuerzas, pero el cachorro se apretó contra él, cálido y vivo. Levantó la vista hacia los aldeanos, con el rostro pálido pero resuelto. «Habéis venido aquí con fuego y miedo, pero esta noche os marcháis con una prueba. Estas criaturas no son lo que vosotros llamáis, son familia, y la familia protege». La multitud se movió inquieta. Los hombres que habían marchado con rabia ahora miraban al suelo. Las mujeres lloraban en silencio, los niños se aferraban a sus faldas. La ira que los había llevado a la cima de la colina se había desvanecido, sustituida por algo más pesado, la vergüenza. Eric, todavía tirado en la nieve, escupía maldiciones. «Cobardes, todos vosotros, os arrepentiréis de esto». La osa volvió a rugir, silenciándolo. Se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, antes de retroceder hacia la oscuridad, con la voz desvaneciéndose mientras desaparecía entre los árboles. Jonas bajó el rifle y se volvió hacia los aldeanos. «Id a casa, dejad a Walter en paz. Si queréis quemar algo, quemad vuestro miedo, porque eso es lo que casi nos mata esta noche». Una a una, las antorchas se apagaron en la nieve. Los aldeanos se dispersaron lentamente, con la vergüenza pesando en el silencio. Green fue el que más tardó en marcharse, con la Biblia apretada contra el pecho, antes de darse la vuelta y seguir a los demás cuesta abajo. La cresta volvió a quedar en silencio, salvo por el crujir del techo de la cabaña, dañado por el fuego, y la respiración entrecortada de Walter. Jonas corrió a su lado y lo sujetó. «Estás vivo», le susurró con vehemencia. «Por Dios, estás vivo». Walter soltó una risa débil y tosió. «Vivo, porque ganó la misericordia». Su mano temblorosa acarició el pelaje del osesno. «Y no la mía, la suya». La osa madre se acercó, sus ojos dorados se encontraron con los de Walter. Resopló una vez, no como amenaza, sino como reconocimiento. En ese momento, el hombre y la bestia quedaron unidos, no por el miedo, sino por la simple verdad de que la compasión los había salvado a ambos. Walter se desplomó en los brazos de Jonas, exhausto. La multitud se había ido, la cresta estaba en silencio, pero la decisión tomada esa noche resonaría en cada rincón del valle. La cabaña estaba destrozada, el anciano abatido, pero la misericordia había prevalecido sobre el miedo. Y cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a tocar la nieve, 3 osos pardos permanecían al lado de Walter, prueba de que a veces la supervivencia más impactante no está en las garras o las armas, sino en la negativa a odiar. La cresta yacía en silencio tras la tormenta de fuego y gritos. La nieve llevaba las cicatrices de la noche, caminos pisoteados, brasas ennegrecidas, el débil olor a humo que permanecía en el aire. Pero la turba se había ido. Solo quedaban Walter, Jonas y los 3 osos pardos, unidos por una frágil paz nacida de la sangre y la misericordia.
Walter yacía en su catre, con el costado aún vendado, respirando de forma superficial pero constante. Jonas se había quedado, negándose a dejarlo solo. Los ojos del anciano se abrían con cada sonido, el crepitar de la estufa, el suave gemido del osesno, la respiración pesada del macho herido, pero por una vez no se despertó al silencio. Se despertó a la vida. La osa madre montaba guardia cerca de la puerta, con sus ojos dorados atentos. No se había apartado del lado de Walter desde la noche del ataque. A veces bajaba su gran cabeza y presionaba su hocico suavemente contra la mano de él. No era afecto tal y como lo entienden los humanos, sino algo más primitivo, un reconocimiento. «Tú también lo ves», susurró Walter un amanecer con voz débil pero tranquila. «No somos tan diferentes, ¿verdad? Ambos estamos cansados, ambos somos perseguidos, ambos solo intentamos proteger lo que es nuestro». Jonas, que estaba cortando leña afuera, lo oyó y se detuvo. Miró la cabaña con algo parecido al asombro. En todos sus años, nunca había imaginado ver un vínculo así. Un anciano, abandonado por su propia gente, encontrando una familia en las criaturas que más temían. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Algunos decían que Walter había hechizado a las bestias. Otros susurraban que las había domesticado con amabilidad. Los niños que antes temblaban ante la idea de los osos, ahora hacían preguntas, y su inocencia deshacía el miedo que sus padres les habían inculcado. Y aunque muchos seguían murmurando maldiciones cuando se mencionaba su nombre, pocos se atrevían a hablar de fuego y rifles. Eric desapareció de la cresta después de esa noche, con su orgullo destrozado y sus amenazas vacías. Los sermones del pastor Green se volvieron más tranquilos. Su certeza se resquebrajó. El pueblo ya no estaba unido por el odio. La duda había echado raíces, y la duda es más difícil de quemar que la madera. A medida que el invierno daba paso a la primavera, el osesno se hacía más fuerte, con un pelaje espeso y brillante, y unos ojos vivos y juguetones. El macho herido cojeaba menos, sus heridas sanaban con el tiempo y el descanso. La osa seguía vigilando, pero sus gruñidos se suavizaron y sus movimientos se hicieron más tranquilos. Walter, aunque frágil, parecía más ligero. A menudo se sentaba en la puerta, con el osesno acurrucado a sus pies, contemplando el amanecer sobre la cresta. Para un hombre que había vivido tantos años en silencio, el sonido de la vida respirando a su alrededor era un regalo más grande que las palabras. Una tarde, mientras el bosque se llenaba con los primeros cantos de las aves que regresaban, Jonas se sentó con él junto al fuego. «Has hecho algo que ningún hombre que conozco se habría atrevido a hacer», dijo en voz baja. «Les diste refugio, y a cambio nos perdonaron la vida a todos». Walter se rió débilmente. «Yo no les di refugio, ellos me lo dieron a mí. Todos esos años solo, pensaba que estaba sobreviviendo, pero no estaba viviendo, no hasta ahora». Jonas asintió con la cabeza, con la mirada perdida en el osesno que rodaba torpemente por el suelo. «El pueblo nunca volverá a verte de la misma manera». La sonrisa de Walter era débil, pero sus ojos brillaban. «Bien, que me vean tal y como soy, un tonto que eligió la bondad. Mejor ser un tonto con familia que un sabio sin nada». La osa madre volvió la cabeza al oír sus palabras, con los ojos dorados brillando a la luz del fuego. Por un momento, pareció que incluso ella lo entendía. Cuando llegó la primavera, la nieve se derritió de la cresta, y los osos comenzaron a agitarse con la inquietud de la estación. Walter sabía que no se quedarían para siempre. Una mañana, la madre empujó a su osesno hacia los árboles, y el macho herido los siguió lentamente. Walter se quedó en la puerta, apoyándose pesadamente en su bastón, con lágrimas en los ojos, mientras los veía adentrarse en el bosque. Pero la madre se demoró. Se volvió una vez mirando al frágil hombre que había dado calor a su familia en su momento más frío. Sus ojos se encontraron en el silencio, sin palabras, sin promesas, solo reconocimiento. Luego desapareció entre los árboles, dejando a Walter con el silencio que una vez temió. Esta vez, sin embargo, el silencio no estaba vacío, estaba lleno de recuerdos, de vida.
del conocimiento de que él había sido importante. Walter se hundió en su silla, cerró los ojos y esbozó una leve sonrisa. «No estoy solo», susurró por última vez. Y los aldeanos, lo admitieran o no, transmitieron su historia durante años. Algunos la contaban como una advertencia, otros como un milagro. Pero todos coincidían en una cosa: nadie olvidó la noche en que Walter se enfrentó a los osos pardos y la misericordia triunfó. Si esta historia te ha emocionado, no dejes que termine aquí. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias emotivas y reales sobre el coraje, la compasión y los sorprendentes vínculos entre los seres humanos y los animales. Dale a me gusta a este vídeo si crees que la bondad puede vencer al miedo. Comenta a continuación: ¿habrías abierto tú la puerta esa noche a 3 osos pardos que pedían refugio? Y no olvides compartir esta historia con tus amigos, porque a veces la supervivencia más poderosa se encuentra en simples actos de compasión. Estén atentos a nuestra próxima historia, la historia de un perro callejero que lo arriesgó todo para proteger a un recién nacido. Porque al final no es el miedo lo que nos mantiene vivos, sino la misericordia.